ajonjolí de todos los moles. Le entramos a la ajonjolí y es que falta prácticamente una semana para el 1 de agosto y que inicien los aranceles del 30%, o por lo menos que llegue el plazo de la amenaza de Donald Trump de aranceles del 30%. Y digo que llegue porque recordemos que Donald Trump, cada que lanza una amenaza de aranceles, un día antes o 2 días antes dice, vamos a dar una pausa, vamos a dar un tiempo más, o ya no va a haber, o la verdad es que México logra un acuerdo, el mejor trato comercial que ha tenido Estados Unidos con cualquier otro país que tenga relación comercial. Eso es lo que se espera, y esta mañana le preguntan a la presidenta sobre esta fecha. La presidenta afirma que el gobierno de México está haciendo todo lo posible para evitar ese arancel del 30% que se pretende imponer a partir del 1 de agosto. Es de mañana en 8, que es 1 de agosto, y recuerda que hay un equipo de México trabajando allá en Estados Unidos con los funcionarios de Estado de primer nivel para lograr acuerdos comerciales. Y hoy adelanta algo muy interesante, la presidenta, que México ya lanzó varias propuestas que tienen que ver con el Plan México, que es fortalecer la industria en nuestro país, pero también propuestas para buscar cómo reducir o eliminar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con México. ¿Qué es decir? ¿Qué es lo que sucede con el déficit comercial? Que Estados Unidos dice que compra más mercancías de México que las que México le compra a Estados Unidos. Lo ideal sería que hubiera un equilibrio, que no haya un déficit comercial. Y lo que se hizo en ese respecto, el gobierno de México está lanzando propuestas pues para reducir este déficit comercial que es de las principales preocupaciones que tiene Donald Trump. Ante las amenazas propuestas por parte del gobierno mexicano, no sería la primera vez que hay un acuerdo con el presidente Donald Trump. Desde su llegada a la Casa Blanca hemos visto cómo nuestro país ha podido llegar a negociaciones favorables para las y los mexicanos, pero también la presidenta hablaba del nearshoring y la relocalización que debe existir en las empresas para que el Plan México pueda avanzar, y este también sería un fortalecimiento a nuestra economía. Vamos a escucharlo. La economía de México desde el Tratado de Libre Comercio, el primer tratado y después el TEMEC, en mucho se dedicó a la exportación, pues gracias al propio tratado. Durante el último periodo del presidente Biden, pues incluso hablamos muchísimo del llamado nearshoring, que era la relocalización de empresas de Asia en México que facilitaban la cercanía para la exportación. Entonces eso hizo que aumentaran las exportaciones de México a Estados Unidos como parte del tratado comercial. El presidente Trump y su administración pues no quieren que siga aumentando esta diferencia entre lo que exporta Estados Unidos a México y lo que exporta México a Estados Unidos. Que hay que aclarar que son principalmente de empresas estadounidenses, pero pueden generarse esquemas que permitan que, aun cuando se siga exportando, pues haya más comercio entre México y Estados Unidos, y esto disminuya, digamos, la diferencia a favor de México. Entonces hicimos una propuesta muy concreta y la están analizando, y esperamos pues que esto nos ayude a resolver hacia adelante mientras se revisa completo el tratado. Las amenazas son el estilo de comunicar de Donald Trump. Recordemos que Donald Trump es el showman, un hombre que sí ha participado literalmente en reality shows en televisión, y esta forma de comunicar le ha funcionado. Y la verdad, para ser serios, Donald Trump ha conseguido que los países se sienten a negociar con Donald Trump y lograr acuerdos. La amenaza es la forma de buscar acuerdos de Donald Trump, y al menos a nuestro país lo ha amenazado en 6 ocasiones con aranceles. Lo hizo desde el primer día de regresar a la Casa Blanca en su segundo mandato, aquel pasado 20 de enero cuando habló de aranceles. Luego en algunas ocasiones reiteró la aplicación de aranceles. Luego llegó a decir que los aranceles eran por el tema de los conflictos del narcotráfico que hay en nuestro país. Y también en algún momento llegó a decir que los aranceles podrían estar también relacionados con la falta de acuerdos en los temas del agua y del jitomate. Es decir, cualquier tema que sale en la relación México-Estados Unidos, Donald Trump lo puede tomar como pretexto para decir va a haber un arancel. Entonces, los aranceles son una forma de negociar de Donald Trump, y también
recordemos que todo inició porque dice, hay un tráfico de drogas que México no detiene y que ingresa a nuestro país. Y por eso va a haber arancel. Y se ha trabajado en ese tema del combate al tráfico de drogas. Y es que en su propio libro Donald Trump menciona que su técnica de negociación es atacar, atacar y luego negociar. Lo hemos visto en todo momento con distintas naciones. Lo que no se da cuenta es que la política de relaciones exteriores de México es negociar desde el principio con propuestas, con datos, con números y que está frente a una científica. Eso quizá no lo veía venir. Y en materia de fentanilo, vámonos a los datos porque desde el 1 de octubre del 2024 ha existido una reducción de más del 50% del tráfico de fentanilo que llega a los Estados Unidos. Esto gracias a la colaboración en materia de seguridad y también se han decomisado 1.193 laboratorios clandestinos que significan 43,000 millones de pesos. Así, los datos claros, contundentes del avance que existe en nuestro país. Habrá que preguntarnos cuál es la estrategia de Estados Unidos. Así lo menciona la presidenta. La reducción de fentanilo desde octubre que entramos nosotros a la fecha es del 50%, reconocido por las propias instituciones del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se incauta más fentanilo en México y ya no llega, ya no cruza a los Estados Unidos. ¿A partir de qué? Pues de toda la estrategia de seguridad, no tiene que ver en particular con este grupo delictivo, sino con distintas acciones que se están haciendo. Y no solo es fentanilo, también metanfetaminas. Recuerden que se han destruido pues más de cientos y cientos, a ver cuántos informaron el martes, exactamente el número, 1.193 laboratorios de metanfetaminas. Entonces eso también ha implicado una afectación, se estima de alrededor de 43,000 millones de pesos al crimen organizado, de las incautaciones, detenciones, también incautaciones de armas de fuego. Entonces, pues todo eso es parte del trabajo que estamos haciendo y como siempre lo decimos, buscamos también pues que del otro lado en Estados Unidos también hagan su parte, ¿verdad? Porque no solamente es el trabajo que hacemos de este lado, sino el trabajo que se tiene que hacer del otro lado, pues de la distribución de droga en las ciudades de Estados Unidos, la venta ilegal de fentanilo en las ciudades de Estados Unidos, que eso también lo tienen que desarrollar ellos. Coordinación sin subordinación, ha dicho la presidenta desde su llegada, hablando de la relación México-Estados Unidos. Ya lo hemos dicho en este espacio en múltiples ocasiones, es importante recordar que nuestro país es el principal socio comercial de los Estados Unidos y que es importante para la economía de este país, tanto nuestras y nuestros hermanos migrantes y la gran labor que hacen, como las exportaciones que hay a este país. Pero también es importante señalar que no puede haber una estrategia bilateral si solo un lado de la frontera está trabajando, Miguel, porque esto es una realidad que está pasando. Estados Unidos señala a México, México muestra resultados, pero ¿cuáles son las acciones que se están llevando, sobre todo en materia de fentanilo, hacia los Estados Unidos? ¿Cuáles son los cárteles? ¿Cómo se están identificando? ¿Cuántas personas presas hay? ¿Cuántos laboratorios clandestinos hay? ¿Cómo se distribuye? Todas estas incógnitas ya las ha hecho la presidenta y seguimos con la duda de lo mismo. Sin embargo, la colaboración sigue en muchos sentidos y, por cierto, tendremos visita también de gabinete de los Estados Unidos en los próximos meses. En este sentido, hay que decirlo, Arlene, la relación ha sido con respeto. Si hay colaboración, no hay subordinación por parte de México al gobierno de Estados Unidos y hay respeto. Porque una son las declaraciones incendiarias que hace Donald Trump al respecto de los cárteles mexicanos, pero en las mesas donde están los funcionarios mexicanos dialogando con autoridades estadounidenses, hay respeto. Hay que recordar que las propias autoridades de Estados Unidos han reconocido el trabajo que se hace de México para frenar el tráfico de drogas. Y la presidenta, en este ámbito de respeto, ha hecho el llamado respetuoso al gobierno de Estados Unidos que haga algo por detener a quienes distribuyen esa droga en Estados Unidos. ¿Qué cárteles sabemos que hay en Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos mencione, ya se detuvo a tal capo de tal cártel, voy a inventar, el cártel de Florida, el cártel de Nueva York, el cártel de Arizona,
¿Qué sabemos de eso? No lo anuncia. La presidenta ha pedido que Estados Unidos haga su tarea en detener a los narcotraficantes y también en acercarse a los jóvenes, en atender las causas de esta demanda de droga, porque Estados Unidos vive una gran crisis de consumo de drogas. Que, por cierto, serían terroristas según el propio gobierno de los Estados Unidos. Y si no existen negociaciones con terroristas, ¿por qué no hay resultados en materia de detención? Vamos a escuchar a la presidenta. Nosotros estamos de acuerdo siempre en colaborar, en coordinarnos, y hay buena colaboración y coordinación, sin injerencismo, sin subordinación, pero siempre buscando pues, la confianza mutua, porque tiene que haber confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos en lo que tiene que ver con seguridad y otros temas. Eso es una base fundamental pues, del respeto a las soberanías y del acuerdo de coordinación y cooperación. También esta mañana la presidenta habló de la llamada telefónica que sostuvo el día de ayer, miércoles 23 de julio, con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Recordó que es desde octubre pasado, México y Brasil acordaron estrechar los lazos, tanto en el tema comercial como en el tema científico. Y lo que se busca, por ejemplo, en esta relación, en este estrechar lazos, es poder tener una colaboración con la COFEPRIS en nuestro país y su equivalente en Estados Unidos, la Agencia de Regulación Sanitaria de Brasil. Poder ver cuáles son los estándares que se manejan, cuáles son los procesos y también ayudar a la industria farmacéutica en nuestro país. Señalar que en Brasil la industria farmacéutica está muy bien desarrollada, no tienen tanto problema de comprar medicamentos en el extranjero porque mucha de la industria farmacéutica, los representantes de la industria farmacéutica están instalados en Brasil y producen medicamentos. ¿Qué puede hacer México para tener condiciones similares y también con miras a que haya medicamentos en los hospitales, que no haya falta de medicamentos porque se tenga que comprar y luego el tema de distribuirlos, poder facilitar estos procesos y por eso se busca la ayuda de Brasil, Arly? Pero además esta alianza comercial es una esperanza para América Latina y el sur global porque son los dos titanes, las dos economías más fuertes del continente y además reconocer que tienen políticas en materia de economía compartida, lo cual ayuda mucho a que estas visiones no solo queden en los bolsillos de unos cuantos, sino que pueda beneficiarse en materia cultural, científica, educativa y, por supuesto, farmacéutica. Vamos a escucharla. Planteamos fortalecer las relaciones con Brasil en varios temas. Uno es el comercial y otros temas pues son cooperación científica, educativa, etcétera. Por supuesto que estamos hablando de complementariedades, no estamos hablando de un tratado de libre comercio, ni mucho menos, sino complementar nuestras economías y tener cooperación y colaboración. Les platico algunas de ellas. Por ejemplo, ellos tienen una industria farmacéutica muy importante y tienen su agencia sanitaria. Nosotros tenemos la COFEPRIS, que es nuestra propia agencia sanitaria, o de medicamentos y equipos médicos, etcétera. Entonces, poder hacer una colaboración entre ambas instituciones, inversión de un lado y de otro de la industria farmacéutica. Otro tema, por ejemplo, es el etanol. Brasil tiene una experiencia muy grande en producción de etanol, que es una posibilidad también para la propia industria azucarera y los ingenios en México. Entonces está viendo la colaboración en este tema y algunos otros temas de interés mutuo. Entonces, desde la primera vez quedamos en que iba a haber esta colaboración y ahora pues ya se hace realidad. Vienen a finales de agosto el vicepresidente y algunos secretarios con empresarios brasileños y la idea es que aquí nos reunamos con el gabinete y empresarios mexicanos que estén interesados en tener acuerdos comerciales de colaboración, de coordinación, de cooperación, de inversiones conjuntas, tanto en Brasil como en México. Y ojo, no se está hablando de un acuerdo de libre comercio entre México y Brasil. Se está hablando de ver en qué puntos nuestras economías se pueden complementar. Tener una colaboración y una cooperación, no estamos hablando de un acuerdo de libre comercio. Y en este sentido, por eso la presidenta anuncia que a finales de este mes
representantes de empresarios de Brasil y del gobierno de Brasil van a venir a nuestro país para reunirse con empresarios mexicanos, porque México y Brasil tienen coincidencias en muchos sentidos, Arlene. Así es, y justo en materias de políticas públicas, ya lo mencionaba hace un momento, tenemos en Brasil desde el 2003, justo impulsado por el periodo pasado del presidente Lula da Silva, Fome Cero, Hambre Cero, que busca erradicar la pobreza y la hambruna o la hambre que pueda existir en zonas vulnerables, y justo lo que se busca es atención a las causas, apoyo al campo, apoyos sociales para personas en discapacidad, adultos mayores, muy parecido a lo que escuchamos en nuestro país, y por eso no solo tenemos que compartir la economía, sino incluso la manera de gobernar para todas y para todos. Vamos a escuchar a la presidenta. Tiene que ser complementario, porque nosotros obviamente tenemos muy buena relación con el presidente Lula, y Brasil y México son las dos economías más importantes hoy de América Latina. De hecho, CEPAL sacó una publicación por ahí, traíamos una gráfica de cómo Brasil fue el país que en 2024 recibió el primer lugar en inversión extranjera directa y México fue el segundo lugar en recibir inversión extranjera directa de toda América Latina y el Caribe. Entonces, evidentemente, pues la relación entre nuestras economías deseamos que sea mayor. Tiene que ser complementaria, porque nosotros, pues evidentemente no queremos sustituir lo que se produce en México. Justamente el Plan México es fortalecer más la producción de nuestro país. Entonces no queremos sustituir lo que se produce en México por productos de Brasil, sino ser complementarios. Entonces, para eso es la reunión, para ver en qué temas somos complementarios, en qué temas se puede trabajar más, y no solo en comercio, sino también en inversiones conjuntas, por ejemplo, de empresarios mexicanos en Brasil o de empresarios brasileños aquí, que deseen pues ampliar sus inversiones en distintos temas. La política de atender primero a los de abajo, a los más vulnerables, a los desfavorecidos, le ha dado buenos resultados a Brasil y a México. Hoy, para ver uno de los indicadores económicos, amanecimos con $1 en 18.57 pesos. Esto es una recuperación a las últimas que ha tenido, tiene un respiro el peso frente al dólar, y recordar que algunos expertos en finanzas hablan de que la paridad peso-dólar sí tiene que ver con el sistema financiero mexicano y tiene que ver con la fortaleza de la economía de cada país. Porque ya ves que la oposición dicen, nada tiene que ver el dólar porque el dólar tiene que ver con factores internacionales y no del gobierno de México. Pero bueno, eso sí, compren dólares. No tiene nada que ver, pero compren dólares porque va a subir, ya saben, ¿no? Sí, si el dólar se dispara es culpa del gobierno. Si el dólar, pues bueno, pierde terreno frente al peso mexicano, no tiene nada que ver con el gobierno de México. Bien, y hablando de indicadores económicos, hoy la presidenta dio a conocer que la inflación en la primera quincena de julio se redujo 0.58%. Esto tiene que ver con que en la primera quincena de julio la inflación fue de 3.55%. Es decir, una recuperación marginal, pero poco a poco, al final de cuentas, es una estabilización, por lo menos en los precios de la canasta básica. Vamos a ver cómo lo menciona la presidenta. Ven que decíamos que había 3 productos que estaban pegándole a la inflación el mes pasado: la carne de res, la carne de cerdo y pollo, y ya están pues regresando a su precio, y es una reducción importante, pasó de 4.13 a 3.55, y eso nos habla también del margen para que Banco de México pueda seguir bajando las tasas de interés, lo que nos ayuda también pues a aumentar las inversiones.